Hola, muy buenos días de nuevo. Para esta segunda parte, yo quiero darle la invitación a que nos exponga un tema que ha sido de bastante innovación para nuestro gremio y que nos ha permitido de alguna manera abordar los diferentes temas que hemos tocado en el territorio. Es una nueva forma de saber con qué contamos en las regiones y es una nueva forma de identificar las falencias y las fortalezas que tiene cada uno de nuestros productores en la región. Yo le quiero dar la bienvenida al ingeniero Sebastián Reyes, quien nos va a hablar de el tema que hemos denominado extensión rural inteligente. Muchas gracias, Sebastián. Ha sido un grupo que ha liderado mucho ese tema en la corporación y espero que pueda ser de utilidad para todos en las regiones. Muchas gracias. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, este ha sido un pilar, y bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Este ha sido un pilar que hemos venido construyendo gracias a un ejercicio que se venía realizando ya desde hace unos 3 años en el departamento del Tolima, y vimos un potencial impresionante cuando Cenicaucho comenzó a trabajarlo pues en una comunidad pequeña, ¿no? Esto está muy enfocado a pequeños productores y lo fuimos evolucionando con todo el equipo de ingeniería de Cenicaucho, y es lo que les vengo a contar hoy, en un desarrollo desde la columna vertebral estratégica desde el centro de investigación. Entonces, pues bueno, vamos a ver extensión rural inteligente, desarrollo como estrategia de vinculación tecnológica y planificación comercial de los territorios. Esta última frase es bastante interesante porque más allá de la caracterización que vamos a ver, es cómo se puede utilizar toda esta información para digamos, crear territorios estratégicamente tanto innovadores como potencializados comercialmente. Vamos a tener todas esas herramientas. Entonces, pues bueno, esto es un desarrollo que, bueno, no solo está el Centro de Investigación en Caucho, también ha tenido que ver mucho el Fondo de Fomento Cauchero, la Confederación Cauchera Colombiana y nuestro programa Uniendo Eslabones, que lo voy a nuevamente explicar muy rápidamente para que lo veamos. Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Reyes, yo soy ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hice mi maestría en gerencia y gestión de proyectos y acompaño al equipo de la Confederación Cauchera, Cenicaucho y Fondo de Fomento como coordinador nacional de proyectos. Entonces bueno, aquí es un pequeño resumen de a quién representamos. Nosotros, pues ya sabemos, en Colombia hay más de 10.000 pequeños productores. Vamos a partir de ahí, 4 plantas de TSR, 4 plantas de látex centrifugado, más de 10 empresas con procesos agroindustriales pequeños, medianos, y una gran sorpresa que nos dimos cuenta con este programa Uniendo Eslabones, más de 1.500 pequeñas, medianas y grandes industrias. Hoy en día pues tenemos un mapa, que es el que estamos actualizando, en 18 regiones del país, aunque 2 están activas, y más de 64 veredas o municipios. Partiendo de eso queríamos comenzar digamos, profundizar, saber más de cómo están nuestros eslabones caucheros. No solo la parte productiva, sino también la parte industrial y agroindustrial, de la cual notamos que estábamos un poco desligados. Digamos que el orden de esta presentación es el por qué estamos realizando este tema de extensión rural inteligente y esta planificación productiva de los territorios. Vamos a hablar un poco del cómo, cuáles fueron las herramientas y técnicas que hemos utilizado y el para qué, la tendencia de resultados esperados con esta proyección productiva y comercial del territorio. Entonces, empecemos por el por qué. ¿Por qué este tema de caracterización productiva? ¿Cuál fue la estrategia? Nosotros comenzamos, y muchos recordarán que la Confederación Cauchera realizó un censo en el año 2014-2015, en donde nos decía que teníamos una extensión de 52.000 hectáreas, un poco más de 5.800 productores a nivel nacional y 18 departamentos. En la medida que comenzamos a investigar un poco, nos dimos cuenta que esa cantidad de hectáreas era más. Por hoy hablamos de 73.000 hectáreas, hablamos de más de 10.000 productores, pero ¿en dónde estaba esa diferenciación y por qué no lo había detectado en ese momento la Confederación Cauchera? Al analizar un poco este censo metodológicamente, nos dimos cuenta que teníamos que profundizar en muchos temas y de hecho cambiar la palabra censo,
porque pensábamos que era mejor conocer el eslabón primario como una caracterización completa del evehicultor. En ese momento, estamos en el año 2019 y llegó un programa que a nuestro criterio cambió la perspectiva del gremio como organización. Nos llegó el programa de 3E, que es de ProColombia, de Empresas de Excelencia Exportadora. Se realizó el primer ejercicio con un gremio de este programa. Esto generalmente es pues para empresas privadas que desean mirar su modelo de negocio para exportación o para mejorar sus temas estratégicos para comercialización. Pero nosotros lo que quisimos hacer a través del Fondo de Fomento es mirar cómo a través de la Confederación Cauchera podíamos fortalecerlo como gremio y mirar qué falencias y qué temas comerciales necesitábamos fortalecer para poder crecer. En ese momento también había un tema de precios, había un tema de desconocimiento de los eslabones dentro del gremio. Y este programa nos dio unas pistas muy importantes en donde decían ustedes tienen que crecer transversalmente, unirse y aparte diferenciarse, porque ustedes no son un mercado importante o muy grande dentro de todo ese mundo que nos mostraba esta mañana el doctor Diogo en su exposición. Entonces tenemos que diferenciarnos de alguna forma. En ese momento se nos ocurrió, y gracias a los resultados de este programa 3C, mirar un diagnóstico industrial. Dijimos, bueno, tenemos que conocer las industrias y cuáles son las necesidades que ellos tienen. Y de hecho había una pregunta clave: si existen industrias en Colombia que digamos que comercialicen o compren caucho natural. Conocíamos algunas, pero no teníamos un estudio serio de cuáles eran estas industrias. Los agroindustriales estaban un poco más unidos al gremio, pero tampoco conocíamos algunas perspectivas, tanto técnicas como de mercado, de estas agroindustrias, y tampoco teníamos la certeza, como les decía, del tema del censo. Necesitábamos generar un programa en donde comenzáramos a mirar cómo los íbamos a caracterizar y cómo los íbamos a lograr unir, porque los vimos realmente desunidos. Y para eso ahorita vamos a hablar de que Uniendo Eslabones, muchos lo conocen como una plataforma web, un lugar de encuentro, pero atrás de Uniendo Eslabones hay una serie de proyectos que intentaron tal cual lo que dice su logo: Uniendo Eslabones, somos más fuertes. Entonces, después de esto y de este análisis estratégico, comenzamos a crear un programa de proyectos, que fue el programa de proyectos Uniendo Eslabones, en donde queríamos hacer tal cual lo que les comentaba, hacer la caracterización industrial del sector del caucho, en donde comenzáramos a detectar cuáles eran los requerimientos. Y era la primera vez, o una de las primeras veces, que a los caucheros o a los avicultores, al eslabón primario, les decían que no eran el centro del universo, que tenían un cliente, que ese cliente tenía unos requerimientos técnicos específicos y que ese cliente hoy en día quiere FSC o hoy en día quiere una calidad constante, una homogeneidad, etc. Por eso comenzamos a hacer el diagnóstico industrial, preguntándole e indagándole a ese cliente qué pensaba del caucho natural colombiano. Nos encontramos muchísimos temas allí interesantes. De hecho, había muchos industriales en Colombia que ni siquiera sabían que existía cultivo de caucho en Colombia. Y comenzamos a hablarles sobre inclusive que existía un gremio, que existían 73.000 hectáreas activas, y gracias a eso también comenzamos a unir lazos. Y utilizamos una aplicación de un instrumento como parte del programa Uniendo Eslabones, un instrumento de medición, en donde se caracterizaron a las industrias en diversas dimensiones. Fue una encuesta especializada en donde, dependiendo de sus respuestas, iban generando preguntas en un árbol de indagaciones para que fuera lo más exacta posible. De eso pues el Fondo de Fomento apoyó este informe, y de ahí fue donde salieron las más de 1.500 empresas, entidades, universidades, centros de investigación que tienen que ver con caucho, y que a la vez que le hacíamos la encuesta les hacíamos dar a conocer que existe el caucho natural colombiano y que de hecho es de muy buena calidad. Esa fue otra de las conclusiones que salió de ese informe, que pensaban, o muchos industriales habían tenido una experiencia negativa con el caucho natural colombiano y pensaban que era de mala calidad, pero los invitábamos a que nuevamente se unieran con este eslabón primario y que verificaran que no era así en la actualidad. En el segundo paso, y para poder hacer el contrapeso de esta parte industrial, es la caracterización de las plantaciones, porque si bien ya conocíamos la demanda que quiere el industrial, ahora necesitamos saber si el país realmente estaba listo para poder asumir esa demanda de productos de caucho primario. Entonces, con esto nos inventamos en este segundo proyecto Uniendo Eslabones una caracterización a nivel nacional, donde nos pusimos el objetivo
de ir por departamento, hacer la caracterización y conocer qué hay en ese departamento, cómo está el nivel social, el nivel económico, muchísimas dimensiones que no se preguntan en un censo, y comenzamos a hacerlo a través del extensionismo rural inteligente, que es como el centro de esta charla, pero pues quería contarles un poco de este marco. Y lo tercero era crear una plataforma interactiva en donde se unieran tanto estos resultados como que sea un sitio de encuentro de estos eslabones, de los 3 eslabones. Allí creamos la plataforma digital Uniendo Eslabones, que ustedes ya la pueden visitar, está en línea, www.uniendoeslabones.com. Es un marketplace, pero va más allá de un marketplace. Allí ustedes van a poder encontrar anuncios, cualquier cauchero, cualquier comunidad, cualquier asociación puede crear su propia tienda o espacio, generar clasificados, generar interacción con los industriales directamente o con su agroindustria. Entonces pues la tienen allí disponible, y allí también es donde comenzaba a fortalecerse este hashtag de crecemos juntos. Nos dimos cuenta que si no hacíamos un crecimiento transversal y vertical, la cadena no iba a poder comenzar a crecer, pero para poder comenzar a crecer teníamos que tener todo este conocimiento. La Confederación Cauchera Colombiana y Acoplásticos presentan la primera plataforma digital en Colombia y Latinoamérica, creada para comercializar productos de caucho natural y su industria. Uniendo Eslabones. Únete para usarla gratis. Solo debes estar registrado. Compra y vende de forma digital tus productos, materias primas, insumos, servicios tanto del sector agroindustrial como del sector industrial. Crea tu propia tienda virtual y vende productos sin cobros por comisiones. Accede fácilmente a todas nuestras herramientas digitales en www.uniendoeslabones.com. Apoyan Fondo de Fomento Cauchero, Cenicaucho, Bolsa Mercantil de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta fue una de las primeras, digamos, ahora sí, publicaciones que se hizo de esta plataforma, la cual comenzó a tener éxito generando unas nuevas tiendas de industrias, agroindustrias, inclusive asociaciones de productores interesadas, en donde comenzaron a interactuar entre ellos, diciendo, venga, yo aquí también tengo caucho de muy buena calidad. Para complementar esto, lo que comenzó a hacer el Centro de Investigación, la Confederación y el Fondo de Fomento Cauchero fue comenzar a hacer esa caracterización a nivel nacional, iniciando departamentalmente, para conocer cómo es la situación actual de nuestros productores. Si bien antes hacíamos estos censos por hectáreas, nos encontrábamos hectáreas de 300 árboles, por ejemplo. Entonces queríamos realmente saber en territorio qué tenemos. Para eso, aquí va el cómo, comenzamos a pensar y digamos que un poco a tomar decisiones cuál sería el mejor camino. Empezamos por el ejercicio que hizo en el departamento del Tolima, liderado por el ingeniero Fernando, que era comenzar a conocer, a calificar al productor, y nos encontramos con que esto iba muy en vía con la Ley de Extensionismo Rural SNIA 1876, que fue emitida a finales del año 2019, que nos decía, oiga, yo le estoy dando alguna información en donde quiero que los productores pasen de un nivel 1 a un nivel 2 e inclusive un nivel 3, y ahorita vamos a hablar de eso. Y dijimos que este puede ser el marco, no solo nos decía como un marco o una línea estratégica, pero teníamos que crear esa metodología de cómo lo íbamos a hacer, inclusive conocer qué es el extensionismo rural, que también hablaremos de eso. También pensábamos, necesitamos hacer el levantamiento de una línea base productiva del territorio, una caracterización y, obvio, una asistencia técnica unida a esa caracterización, porque nosotros no nos queríamos quedar en solo tomar una fotografía del momento cuando pasaran nuestros extensionistas rurales, sino que también seguir haciendo unas visitas metodológicas, que es la que vamos a explicar a continuación, para saber cómo iba ese avance en territorio. Asimismo íbamos a georreferenciar las plantaciones, pero no solo tomar un punto. La dedicación de este ejercicio es tomar todo el polígono de la finca, tomar todos los polígonos, como lo vamos a ver, del bosque natural que vamos a conservar, tomar el polígono del bosque de caucho, tomar puntos de las fuentes hídricas, de dónde está su vivienda, etcétera. Importantísimo, para ser parte de estos proyectos de caracterización a nivel nacional, los productores tienen que firmar acuerdos de conservación, bien sea de bosque o de lugares de altos valores de conservación, y eso va muy en vía a lo que ya estamos trabajando en FSC, porque es un paso adelante en donde ya sabemos que este productor tiene una firma y un compromiso
con conservar el bosque natural, en el caso, por ejemplo, de Caquetá, en donde tenemos bosque natural amazónico, en el caso de otras regiones, pues es bosque natural de otro tipo, pero tienen que firmar estos acuerdos de conservación. Y digamos que lo que hace muy especial este ejercicio es el seguimiento que se le realiza a través de tableros de mando. Ahorita vamos a ver un ejercicio, es decir, el extensionismo rural se convirtió no en esperar a que el técnico de campo llegara, tomara todos esos montones de papeles que recogían en campo, algunas veces mojados, sucios, se le perdían, y duraba 1, 2, 3 meses en que el coordinador de proyecto o quien le interesara la información lograra extraer esa información. Logramos eso, acortarlo a un tiempo de 1 semana, en donde los extensionistas, y vamos a ver esa metodología, lograban subir esta información y un equipo de ingeniería atrás lograba transmitirla de forma eficiente en periodos de 1 o 2 semanas como máximo. Para comenzar a entender esta metodología, y pues bueno, aquí es un poco lo que nos ha enseñado también nuestro director Fernando García, es la diferencia entre el extensionismo rural y la asistencia técnica. Recordemos que la asistencia técnica está sobre todo enfocada al cultivo, al desarrollo sostenible de actividades agrícolas, pecuarias, etcétera, y que facilita el incremento de la parte de productividad, los índices de productividad y competitividad, pero habla muchísimo de la parte del cultivo. El extensionismo rural es una forma educativa no formal, pero que ve que atrás del cultivo hay una familia, hay una unidad agrícola familiar, con temas inclusive psicológicos. Esta metodología tiene un tema de psicología rural, tiene un tema de la comercialización, tiene un tema de entender que en una finca no solo está el caucho, también están los cerdos, también están las gallinas, también puede tener un cultivo de lo que sea, y el extensionista rural debe entender eso y facilitar y percibir esos cambios. En esa digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje se deben presentar estos cambios y nuestro objetivo era ir a evaluar esos cambios y tener muy en cuenta cuándo se hace extensionismo rural y cuándo se hace asistencia técnica. No quiere decir que no se puedan hacer las dos, pero tenemos que diferenciarlo muy bien. Ahora, nos encontrábamos con esto, el 98% de nuestros productores en Colombia eran pequeños. Y este 98% de pequeños están categorizados, y lo que vimos en la ley, esto ya es de la ley SNIA, que están en un nivel 1. ¿Qué significa eso? A ver si, bueno, el láser no funciona. Que tienen incipiente acompañamiento técnico regional, que tienen un bajo nivel de productividad, un bajo acceso a mercados y una incipiente asociatividad. Eso fue lo que nos encontramos en el primer vistazo que íbamos haciendo en las regiones. Nuestro objetivo era subir al nivel 2. Pero para lograrlo necesitábamos hacer la formación de extensionistas asistentes técnicos en todo el país y regionalmente. Aquí es uno de los temas que muy a menudo nos encontramos en un asistente técnico, un extensionista rural que tiene muchísimas preguntas y aquí las vemos. Por ejemplo, si solo debe hablar de caucho natural cuando llega a una finca, si le preguntan algo adicional de otro tema, ¿qué hace? ¿Será que se hace el loco cuando llega a una finca? Oiga, yo también tengo esta enfermedad no sé, en el cacao, o tengo este tema con los cerdos. Dice, no, es que yo solo vengo caucho natural. Y la verdad, tratamos de formar extensionistas en todo el país en donde esto no pase, y les enseñamos a que esto no debe pasar. Hay otros que nos hemos encontrado que el asistente técnico estaba como asistente, digamos que muy mal visto en muchas regiones porque llegaban preciso a la hora del almuerzo, o será que es que allá ya está el cultivo de, no sé, de aguacates, me van a dar tremendos aguacates, y lo veían más es como alguien que me viene de visita a tomar tinto, pero realmente no me está enseñando nada. Y eso es lo que queríamos cambiar en el chip, tanto de los asistentes técnicos a nivel nacional como de los productores a nivel nacional. Ahora, ¿cómo funciona esta metodología para llegar al nivel 2? Esta era la primera meta que nos poníamos. Queríamos que el productor tuviera un acompañamiento técnico, que tenga una comercialización en el mercado local. Siempre este ejercicio va enmarcado con una unión con la parte comercial de ese departamento, desarrollar capacidades individuales, que no es que tuviera, por decirlo de alguna forma, el policía detrás diciéndole qué hacer, sino que desarrollara sus capacidades a través de formatos, y la formación de competencias en su unidad agrícola familiar, no solo en el tema del caucho. Pero para eso también, como les decía ahorita, necesitamos hacer una formación a formadores. ¿Qué significa eso? Los extensionistas o asistentes técnicos en todo el país, y nos ha pasado en caucho, también tienen, por decirlo entre comillas, sus mañas, sus costumbres en cómo ir a atender a un productor.
Y nosotros, de hecho, y fue una premisa que nos decía el ingeniero Fernando, ojalá los extensionistas sean nuevos y no sepan nada de caucho. Ojalá. Y eso suena algo raro, pero ojalá, porque podemos comenzar a formarlos desde cero en cuáles son las buenas prácticas actuales del caucho natural. En esta formación a formadores tardamos más o menos por grupos, entre 2 y 3 semanas con un grupo de muchachos, enseñándoles todas las herramientas que necesitan saber para ir a campo. ¿Qué son estas herramientas? El manejo de un GPS, el manejo de unos formatos que ya les vamos a mostrar especializados para el levantamiento de información digital, el tema específico de caucho, se les hace un tema de nutrición en caucho, un tema de cómo son las buenas prácticas de rayado, etcétera. Y siempre se les dice el alcance que esperamos en ese territorio específico. La formación a formadores puede variar entre departamento y departamento. Después se hace una gestión de configuración digital y planificación. ¿Y por qué? Y ya lo veremos. Casi todos los formatos que estamos utilizando a nivel de país, casi todos son digitales. Y hay muchos asistentes técnicos que encontramos en el país que no manejan muy bien estas herramientas, por lo cual lo queremos hacer mucho más fácil haciendo una correcta gestión de configuración de todos estos formatos. Nosotros manejamos muchísimos formatos, a veces también digamos que es algo que sorprende a alguien que va a manejar esto por primera vez, porque tenemos formatos que ya los veremos inclusive para salir a hacer visitas, para firmar con el productor, para hacer levantamiento de línea base, un formato fitosanitario, etcétera. Y todo eso tiene que estar totalmente codificado en una gestión de configuración correcta. Y también nos enfocamos a una planificación de visitas. Nunca va a haber una visita en donde el extensionista no sepa qué va a ir a hacer a esa finca. Y nunca va a haber una visita del extensionista en territorio sin que él haya planificado previamente por cuáles productores va a ir a visitar. De hecho, codificamos a todos los productores una vez se hace estas formaciones. Hacemos la planificación e intervención en campo con las visitas planificadas, como les comentaba. Y aquí es lo que les decía, esto es solo un listado de ejemplo de uno de los proyectos que tenemos y estos son unos ejemplos de los formatos que tenemos allí. Ya los tenemos totalmente codificado para que lo sepan en qué formato tienen que aplicar en qué visita. Y como les comentaba, el seguimiento y control es semanal. Ya evitamos de que se entregue más allá la información y semanalmente se le hace el seguimiento desde el equipo de ingeniería para toda la información que tienen que subir digitalmente estos extensionistas rurales. Como les decía, el 80% de los recursos son digitales y esto facilita muchísimo porque ya no tienen que andar con hojas, el extensionista se va a dedicar a lo que él está formado, es ir a atender, hacer asistencia técnica de extensionismo rural a la finca. Entonces aquí pues vamos a ver un ejemplo de un formato digital que por ejemplo que es importantísimo para nosotros, que son los criterios de calificación, y lo tienen en una tablet. Siempre dotamos a nuestros extensionistas de una tablet, al menos con una tablet y un GPS, donde ya está precargado todo esto. Y aquí, por ejemplo, tenemos un formato de calificación en donde calificamos multidimensionalmente y en varias de las visitas al productor, en muchos temas, no solo técnicos, del caucho natural. Ellos lo único que tienen que hacer es comenzar a hacer el llenado de estos parámetros, ya están preprogramados en Excel para Android, y esto va llevando a unas bases de datos automáticamente que les enseñamos cómo subirlas a la nube. También tenemos formato fitosanitario, que es la siguiente hoja. Esto es solo un ejemplo en donde el extensionista puede ir al espacio donde es su parcela de monitoreo y puede evaluar la presencia de algunas enfermedades, ¿no? El estado, la severidad, si vemos algunas enfermedades de tallo, enfermedades foliares, plagas, entendemos que esto es una situación en donde solo están evaluando ese momento, por eso esta evaluación la hacemos en varios momentos, en varios meses a este mismo productor para poder generar un sistema de información confiable. Pero esto también, digamos que lo que les quiero transmitir aquí es que todo esto ya está preprogramado para que el extensionista tenga una herramienta muy rápida en donde pueda brindar o extraer la información del productor. Entonces todo esto que él va llenando ahí con X y con chulos, ya se va preguardando por productor en una base de datos en donde el equipo de ingeniería ya fácilmente lo puede encontrar. Si vamos a la hoja de control, por ejemplo, aquí ya se puede, lo que les hablaba de planificación, cada productor ya está totalmente codificado, nuestros códigos son muy fáciles.
Esto es el productor, el extensionista del territorio, extensionista A, B, C, D, E, hasta la letra que querramos, productor 1, productor 2, productor 3 de ese extensionista. Así fácilmente ya sabemos que si en el territorio el extensionista era Sebastián Reyes, ya sabemos que cada vez que vemos una A es un productor de Sebastián Reyes y ya sabemos cuántos productores tiene. Sabemos en qué fecha lo atendió, el nombre y apellido del productor, cédula, municipio, vereda, etcétera, y el mismo formato desde la tablet nos permite con un hipervínculo ir a hacer la calificación que íbamos ahorita a mirar, el formato fitosanitario, por ejemplo, o el formato focal. Si continuamos en la presentación, esto es lo que les hablaba ahorita. Nosotros pues generalmente en territorio, como facilidad y como sabemos que estamos en muchos de los territorios muy complicados del país, carnetizamos a nuestros extensionistas. Aquí pues hay un amigo nuestro de Caquetá, que es nuestro extensionista Rubiel Carabalí Plazas del municipio de Doncello, damos como ejemplo. Se les dota de un GPS, ya previamente ellos ya aprendieron a usarlo, se les dota de una tablet con todos estos archivos precargados y se les da en ese momento, por el tema de pandemia, los elementos de bioseguridad. Importantísimo el tema, pero bueno, ustedes saben que un extensionista no puede salir a campo con solo esos elementos. Es importante que conozca que tiene otras herramientas que en cualquier momento las va a poder o las va a tener que usar. Un tema de brújula, el tema del clinómetro, por si tiene que hacer alguna medición, la cámara, el tema del metro, esto que nos sirve para medir la profundidad de rayado, el ángulo de rayado que también lo evaluamos en nuestros formatos, un machete, etcétera. Digamos, no estamos diciendo que esto sea obligatorio, pero es lo que un asistente técnico es probable que se encuentre con alguna situación para poder usarlo. Y también los formamos en el hecho de que no se los tienen que saber todas. O sea, los extensionistas no son todos lo saben, mejor dicho. Pero sí tienen un equipo detrás para poder decir al productor, espéreme que si yo no lo sé, yo tengo un equipo, ¿quién me averigüe qué es eso? Es que yo no sé qué es esta enfermedad, yo no sé, pero lleve a campo las herramientas necesarias para poder al menos llevarse una muestra y poder llevarla a un sitio en donde ya el equipo de Cenicaucho le pueda decir qué es y le dé siempre una respuesta acertada al productor. Digamos que una de nuestras premisas es que ojalá siempre, nunca dejemos con dudas al productor, siempre le demos una respuesta porque para nosotros uno de los mayores valores es la credibilidad en este proceso, si no, no hubiera sido exitoso. Aquí vemos diversos elementos que les recomendamos para su uso. Y esto es lo que les hablaba de la planificación en campo. Nosotros desde el equipo de ingeniería hacemos una preplanificación con diagramas de flujo de qué tiene que hacer el extensionista o los extensionistas como en cada visita. Entonces ya sabemos, ellos ya saben, y esto digamos que es información que ellos ya saben dónde leerla en todo momento por si se les olvida o pasa algo, en donde qué tienen que hacer paso a paso. Y inclusive qué comunicación previa tienen que tener con los productores. Tratamos de optimizar cada paso. Entonces sabemos que ellos se tienen que comunicar previamente para saber si el productor va a estar en la finca o no. Con eso planifican sus rutas. Aquí vemos por ejemplo una planificación de rutas de un extensionista en donde ya están totalmente mapeados los productores. Saben que pueden ir del punto A, punto B, punto C a productor 1, productor 2, productor 3 y ya saben que cuando lleguen en qué visita están, qué tienen que hacer, qué formato tienen que utilizar, etc. Aquí pues vemos que lo primero que se hace en esta parte de extensionismo rural inteligente es esa visita de caracterización en donde se levanta una línea base bastante robusta. El ejemplo de esta línea base que utilizó el Centro de Investigación fue una línea base que venía desde la GIZ también, que la tenemos allí como ejemplo, la vamos a ver muy rápidamente, en donde se preguntan desde pues los datos básicos, pero también temas socioeconómicos, de ingresos, de otros cultivos, de áreas, de todo el tema familiar. No sé si pues tenemos el adjunto de la línea base. También con su respectiva hoja de control. Esto pues también imaginemos que está en una tablet, porque está en Excel para Android, en donde tenemos todo el control del productor, con la codificación que ya les comentaba anteriormente, donde sabemos todos sus datos y tiene el hipervínculo, si por favor le podemos dar por ejemplo en el APR1, en donde lo lleva en la tablet automáticamente a hacer una especie de, le llamamos entrevista, pero le comienza a hacer una pregunta. Esto en total son 94 preguntas, si mal no recuerdo,
pero nos ayuda a caracterizar y le hacemos entender al productor que queremos entender cuál es su situación actual para que el extensionista rural lo pueda atender en las siguientes visitas, porque esto es otra ventaja del extensionismo rural inteligente. No atiende a todos por igual en el sentido de que sabe que todas las unidades agrícolas familiares tienen distintas problemáticas y esto nos ayuda a entender qué problemáticas tiene. Si regresamos a la presentación, también vamos a ver, y es importantísimo, el otro 20% de los archivos que maneja un extensionista rural, pues ya son específicos donde de pronto necesitamos una firma del productor. Si vemos el adjunto, el siguiente adjunto, nosotros manejamos un formato récord de visita para tener las respectivas evidencias en donde al productor se le dejan tareas, por ejemplo, para mejorar, donde la asistencia técnica o el extensionismo rural detectó que debía hacer mejoras. Entonces esto se escribe y se le deja al productor y se tiene copia, todas las copias virtuales para el equipo de ingeniería, en donde se verifica, esto nos ayuda tanto a verificar que estas tareas quedaron y qué tareas quedaron, y verifica también que el extensionista sí estuvo en esa finca. Entonces no sé si podemos ver el adjunto del PDF, esto es un ejemplo de aquí de Caquetá, en donde ya tenemos pues la firma del productor, en donde se verifica que estuvo de acuerdo con la visita del extensionista. Vemos el propósito de la visita, siempre se le informa al productor cuál es el propósito de la visita, el estado actual de la plantación, el acuerdo de cambio de prácticas productivas y organizativas y los avances de cambio de prácticas acordadas anteriormente. Como fue la primera visita, pues no tiene, pero como lo hacemos tras cada visita, digamos que un ciclo normal del extensionismo rural inteligente son al menos de 3 a 4 visitas para que funcione, y allí es donde se deja todos estos récords. Si vamos a lo siguiente, en la caracterización que hablábamos, siempre se hace una sensibilización del proceso y de los proyectos en la zona al productor para que entiendan qué marco está. Se hace ese levantamiento de línea base que ya vimos, que es esta encuesta o esta entrevista. Se hace la georreferenciación de predio, cultivo y bosque para nuestro sistema de información geográfico que ya vamos a ver, que al final nos va a ayudar a tomar decisiones. La creación de una parcela de monitoreo permanente, esto es un punto muy importante. La primera visita de caracterización de esta metodología, al extensionista ya se le enseñó cómo levantar una parcela de monitoreo de 1000 metros cuadrados, en donde allí van a poder hacer evaluaciones de ángulos de rayado, profundidad de corte, temas fitosanitarios, y se le enseña el valor de esta parcela de monitoreo al productor. Se hace una revisión fitosanitaria y del sistema productivo y se emite la primera calificación de ese productor, que para esta metodología va de 0 a 100. Bueno, aquí pasamos a un tema muy importante, y es que toda esta información, pues primero la transformamos a dos herramientas fundamentales que ya vamos a ver. La primera, un sistema de información geográfico actualizado con muchas capas que el equipo de ingeniería comienza a trabajar, en donde pues ya lo vimos en el video. Este pues es un ejemplo del levantamiento de una finca de caucho, en donde podemos ver
ya inclusive la codificación, la gestión de configuración establecida, en donde podemos identificar de quién es el extensionista que está atendiendo, en este caso es el B, qué productor es, dónde está el caucho, dónde está la casa, etcétera, y todo esto lo comenzamos a juntar en información base en el sistema de información geográfico, que ya vamos a ver un ejemplo de cómo actúa. Aquí podemos ver temas de modelos de elevación digital, podemos ver temas hidrográficos, pluviográficos, y importante, y ahorita lo vamos a ver, digamos que estos temas pues son bastante importantes para la planificación del territorio, pero lo más importante que hemos visto es comenzar a través de estos sistemas de información geográfico conocer la capacidad de las plantaciones, su proyección productiva, el tipo de vía que existe para llegar al punto de comercialización y todo el tema de proyecciones de producción. También importante, y que lo hemos hecho con análisis multianuales, el tema de afectación de enfermedades, con el levantamiento de la información fitosanitaria que hacemos en la caracterización, comenzamos a ver cómo se comportan estas enfermedades en ese momento, y por eso lo hacemos también en varias mediciones de diversas enfermedades del caucho natural en las zonas que estamos interpretando. Y asimismo, como lo veíamos en el video, se clasifican algunas fincas modelo en donde estamos ya haciendo varios vuelos de dron con el dron multiespectral de Cenicaucho para conocer cómo son estos índices de vigorosidad en el caucho natural en varias fincas y comenzar a hacer una caracterización completa y tener este mapa de temas multiespectrales. Aquí me gustaría también compartirles y que vean de primera mano desde el software que se está desarrollando esto, cómo se ve en este sistema de información geográfico que ya poco a poco, cuando vamos pasando por cada departamento, ya lo vamos complementando. Ya como lo ven en el video, ya vamos más de 6 departamentos. Aquí pues vemos el ejemplo, ya estamos en Putumayo, Caquetá, una parte de Meta, Tolima, una parte de Antioquia, Córdoba y Bolívar, en donde comenzamos a hacer todas estas caracterizaciones. Ya vamos y esperamos comenzar a caracterizar el resto del territorio, pero ya a nivel nacional esperamos conocer todo esto que les decía, de la ubicación de los productores, en qué proyecto se levantó esa información, quién fue el encargado de levantar esa información, si fueron varios, que salga toda la tabla de atributos. Importantísimo el tema de dónde queda el punto de comercialización más cercano o plantas agroindustriales en el territorio, si es una vía principal, secundaria o terciaria, la proyección de producción que tenga este productor. Aquí pues por ejemplo vemos un ejemplo de cómo es esta tabla de atributos, es un municipio, departamento, si pertenece a una asociación o no, el proyecto en el que fue atendido, el área de la finca, el área del bosque en conservación, el área inclusive estamos analizando áreas de vocación para nuevas siembras, las edades, haciendo rango de edades para mirar en qué momento tenemos que volver a sembrar. Y todo esto lo cruzamos con otras informaciones como los temas de pluviosidad, el tema de suelos, también tenemos todos los shapes de suelos, el tema de bosques naturales para monitorear el tema de acuerdos de conservación, el tema también de los ríos y quebradas cercanos para pues, diferentes planificaciones futuras que pueda hacer el propio territorio. En fin, todo esto lo estamos colectando en un solo mapa que esperamos que también sea de uso para todo el país cauchero, en donde también inclusive puedan ver la incidencia de enfermedades multianualmente que estamos haciendo ese análisis. Aquí por ejemplo vemos un ejemplo del municipio del departamento de Caquetá y Putumayo, en donde a través de un mapa de calor podemos ver la incidencia multianual de enfermedades en el caucho natural. Hicimos un análisis para resumir el ejercicio en donde veíamos de varias enfermedades, donde estaban las fincas que más estaban afectadas, por ejemplo, por este tema fitosanitario. Y aquí podemos ver ese mapa de calor. Todo este análisis, digamos que es muy valioso para Cenicaucho, pero lo que queremos es transmitirlo a los diferentes entes, asociaciones o plantas del país, porque este análisis es básico. Y lo que queremos es que las plantas o las asociaciones también con esta información generen estrategias y alternativas para mejorar bien sea la producción, asistencia técnica, extensionismo ya en sus regiones particularmente. Ya tienen prácticamente caracterizado a todos sus productores aledaños y ya pueden tomar decisiones con eso. Si volvemos a la presentación, aquí ya vamos a ver el siguiente ejemplo, la siguiente herramienta ya de resultados para la parte de planificación estratégica del territorio. Aquí toda esta información no solo la vemos en mapas, sino la vemos en dashboard o tableros de mando interactivos,
en donde quien lo lea puede tomar decisiones o ver cómo se está caracterizando al territorio. Si vemos el primero, Cenicaucho ya también está trabajando en uno a nivel nacional, en donde nos dicen los departamentos que hemos trabajado, también nos dicen qué proyectos han salido esta información, que los vemos aquí. Si le damos comenzar, eso está en Excel, también lo pensamos en Excel para que cualquier persona lo pueda ver. No queremos como programas especializados porque realmente queremos transmitir esta información. Aquí vamos a tener unos filtros dinámicos para ver si nos interesa particularmente un municipio. Si no tenemos filtros, nos dice todo el tema general, productores atendidos. Al momento hemos atendido 1.061 productores a nivel nacional. Hay productores desistidos, este tema también lo tocaba el ingeniero Fernando. Hay productores que esto no les interesa y nosotros medimos por qué no les interesa y también enfocamos a los extensionistas a que vayan y le pregunten, bueno, ¿por qué no quiere hacer parte de esto? Esto es importantísimo. Nos hemos dado cuenta que una de las diferenciaciones entre el censo y lo que estamos haciendo es que las plantaciones ya no existen. O el censo nos decía que existían y pasó algo o las talaron y es el 35% de las causas de desistimiento de todos esos temas de caucho natural. Hay otros temas con problemas ambientales, desarrollo de otra actividad económica, que el cauchero falleció, que eso es importante para el tema de relevo generacional, falta de recursos para el desarrollo de valores, otro importante, vendió el predio, llegó un punto en que el caucho no le interesó más y vendió el predio, o que simplemente no se pudo contactar. Nos pasó mucho en Putumayo, en donde el acceso a las plantaciones por temas tanto de seguridad como por topografía era imposible llegar y nunca logramos contactar esas plantaciones que supuestamente existían. Si seguimos bajando, también vemos los productores caracterizados y la cantidad por cada uno de los municipios, el reporte de las áreas de la unidad agrícola familiar total, es decir, que se han levantado más de 46.616 hectáreas como finca. El área promedio de caucho por productor que hemos levantado, 3.9 hectáreas. El área de bosque en conservación, hablábamos más de 5.000, pero ya tenemos un dato más certero que hablamos de más de 8.000 hectáreas en bosques de conservación, 8.400. Área en caucho caracterizada con los 1.000 que les nombré arriba, 3.839 hectáreas. Recordemos que son de pequeños productores. Y bajemos, evaluamos todo el tema de género. ¿Cuánto porcentaje de hombres y participación importante? 27% de mujeres que son líderes o cabezas de las plantaciones, los rangos de edad. Bueno, aquí nos podemos quedar viendo toda esta caracterización, si quieres la bajamos muy rápido para que vean todo lo que levantamos del territorio. Y este es uno general, pero cuando vamos a cada territorio, a cada departamento, levantamos uno muy específico. Podemos ver, si pasamos al siguiente, este por ejemplo es de aquí del departamento de Caquetá. Si le damos comenzar, vamos a ver una caracterización mucho más profunda, en donde también hablamos de temas de la caracterización, en donde hacemos el promedio inclusive de los ángulos de corte, de las profundidades de corte, bueno, en este caso nuevamente el de género. También vamos a ver temas de relevo generacional, digamos, para ver también cómo funciona, podemos filtrar por departamento, si queremos ver solo Caquetá o Putumayo, allí nos va a permitir por estos modelos como comenzar a hacer todos los cambios y por el municipio también. Si vemos el tema de caracterización, por ejemplo, perdón, el de estado. En estado vemos los estados de las plantaciones. Hicimos una de las partes de las actividades del extensionismo rural inteligente es incentivar a hacer los inventarios individuo a individuo y comenzar a contar ya más allá que en hectáreas, comenzar a mostrarlo en cantidad de árboles en pie. Vemos todos los estados de las parcelas demostrativas y bajamos. Ahí vamos a ver varios indicadores, el número de parcelas levantadas, el CAP promedio, la edad promedio de la parcela, cuántos árboles tenemos equipados y no equipados, cuántos árboles se encontraron en ese momento con plagas y enfermedades, el tema de cuántas hectáreas están en producción, cuántas en sostenimiento, cuál fue su edad, su año de siembra. Vemos pues temas más de CAP promedio allí que se tomaron de la parcela de monitoreo, etcétera. Entonces, bueno, aquí también nos podemos quedar viendo esta herramienta, igual la podemos después ver, se pueden acercar y la podemos ver completamente. Si volvemos a la presentación, lo que queríamos como más analizar en esta diapositiva es que toda esa información levantada le damos uso
y tiene los filtros dinámicos específicos para que quien quiera utilizar la información pueda saber específicamente de lo que se levantó, la información que quiera conocer. Si quiere conocer temas fitosanitarios, existe sus indicadores fitosanitarios. Si quiere solo temas productivos o si quiere solo temas de la cadena de valor, de la calificación, que también es importante para nosotros, porque si podemos organizar inclusive municipalmente la calificación que se realizó, ya sabemos cuáles son los puntos claves que el asistente técnico o el extensionista rural tiene que ir a atender en las siguientes visitas. Entonces, ahora viene el siguiente paso y es en el que más estamos trabajando ahora, es el para qué toda esta información. Pues primero queríamos hacer esta interiorización de la tecnología y es que los territorios entiendan que esto no es que les vamos a entregar un montón de datos, un montón de mapas y un montón de temas para que, no sé, de pronto queden guardados en una gaveta o que queden en un computador. Lo que queremos es que interioricen esta tecnología y que comiencen a detectar cuáles inclusive son los profesionales que necesitan en sus organizaciones para poder hacer una correcta lectura de estos datos y poder tomar decisiones. Hacer esa transferencia de tecnología, que no se queden en que solo llegó Cenicaucho, implementó esto y a pesar de que quedó personal calificado en la zona, no lo extendamos a más personas para poder continuar con el extensionismo rural inteligente. Y un cambio de modelo mental técnico, que es una tecnología participativa. Y todos estos tres temas nos van sí o sí a ayudar en una mejora continua y una colaboración permanente para continuar con esto en todos los territorios. Ahora, esto es uno de los resultados también, ¿no? En donde a partir de lo que les contaba al principio y ya sabiendo dónde están las industrias, aquí ya sabemos hacia dónde enseñarle a nuestras agroindustrias desde la caracterización que debemos atender todas estas temáticas. ¿Para qué también? Planificación estratégica del territorio. Esto está siendo muy potencializado y quiero pues igual dar el ejemplo. Esto también lo hemos realizado en el departamento de Santander. La planta encargada en ese departamento, que es la compañía cauchera, ha tomado todos estos datos y le ha sacado muchísimo provecho, inclusive conociendo ya el tipo de vía, también conociendo la distancia, también conociendo todas estas temáticas hasta su planta y poder potencializar inclusive todo el tema de rutas logísticas para sus camiones de recolección, cómo puedo optimizar costos al momento de recolectar estos coágulos, que para ese negocio es lo que se recoge, cómo puedo también optimizar el recorrido de mis extensionistas rurales para que puedan hacer una mejor labor, cuánto es la cantidad de caucho en mi proyección de producción que voy a poder recolectar y pronosticar respecto a estas vías, etcétera. O sea, esto tiene un tema de planificación estratégica del territorio impresionante. También, pues como vemos, es un ejemplo de cómo aplicando esta metodología ya está comprobado que incrementamos la productividad y la producción en las zonas, incentivando las buenas prácticas, el tema de inventarios, incentivando la participación del extensionista rural en la mejora focalizada de los problemas de los productores. Se logró ya y comprobadísimo, siempre en los indicadores lo ponemos, cómo se hace el incremento o cómo se ve el incremento de la producción y la productividad, pero eso no solo lo hace el productor, es que también la estrategia viene de la planta, leyendo estos datos y sabiendo qué hacer con ellos, inclusive con los temas de suelos. Se me olvidó mostrar en el sistema de información geográfico clave el tema de suelos, por ejemplo, tema de nutriciones, etc. Ahora, también para qué, y digamos que esto es una de las consecuencias, y ya con esto voy a terminar, y es que hemos notado que a partir desde que Cenicaucho comenzó a implementar esta metodología a nivel nacional, también coincidió con el incremento de temas de exportación en estas regiones también, que apoyó mucho a estas regiones de pequeños productores. Ahora hemos visto que ha habido una mejora considerable del comportamiento de la rama productiva del caucho natural colombiano. Esa es una variación que les traigo que analizamos desde el Fondo de Fomento Cauchero, la variación en exportaciones desde 2016 a 2020 de nuestra rama productiva fue del 448%, en donde del 2016 al 2020 exportamos más de, casi 5.726 toneladas y en valores FOB en el mercado en dólares, más de 7 millones de dólares FOB. Eso ocurrió entre 2016 y 2020. Cuando nos fuimos a analizar 2021, que fue cuando también estuvimos muy fuertes con esta metodología, vimos que todo lo que se hizo en 4 años lo superamos en un año.
en donde la diferencia del 2020 al 2021 también por la reactivación fue casi lo mismo, 5.157 toneladas, y la diferencia en FOB sí fue mayor, de 10 millones de dólares en FOB, para un total de exportaciones de 2021 donde alcanzamos casi los 20 millones de dólares FOB, con un incremento de un año a otro, que el 2020 había sido muy bueno, pero el 2021 incrementamos el 74%. Estamos exportando a más de 15 países, nos conocieron a través del programa Uniendo Eslabones también la calidad del caucho colombiano, y nuestra mayor cantidad de caucho que exportamos pues fue el TSR 20. Entonces, digamos que a través de toda esta planificación del territorio nos dimos cuenta que sí está afectando nuestros indicadores positivamente y es hacia donde tenemos que apuntar. Ahora el reto también es de las agroindustrias y de nuestras asociaciones de poder implementarlo. El reto también es de Cenicaucho en llegar al resto de departamentos y más allá de un censo, pues caracterizarlo para tener todas estas ventajas. Entonces, pues bueno, esto era un poco la presentación en lo que vamos en caracterización y extensionismo rural inteligente y pues muchísimas gracias.